Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital, un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Xadi Vargas, pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos en esta apasionante aventura. Hoy queremos conocer lo que se esconde detrás del mundo del correo electrónico y uno de los protocolos imprescindibles para gestionarlo. Hablaremos un poco más de otros registros de zona mencionados en anteriores episodios, relacionados con el servicio postal digital. Vía de contacto, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xadi. Oye, hoy tendremos entonces que darle al botón de enviar y recibir, ¿no? Claro, el de enviar correo y evitar el spam. Eso es. Eso es. Permíteme, Juan Carlos, hacemos una pequeña introducción. La comunicación, ya sabemos que es una necesidad humana o una de las necesidades humanas más esenciales. Es natural que en este universo digital busquemos también la forma de compartir emociones, inquietudes, reflexiones, preguntas y respuestas, ¿no? Es por esto que aparece un sistema que revolucionó la forma de relacionarnos electrónicamente hablando y que seguimos usando hasta el día de hoy. Estamos hablando del correo electrónico. Así que, Juan Carlos, ¿qué es el correo electrónico? Pues mira, el correo electrónico es uno de los protocolos más antiguos de Internet. Podemos decir que es uno de los que motivaron la aparición de Internet junto con FTP, el File Transfer Protocol. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, es el protocolo de transferencia de correo simple, y la necesidad era que los científicos pudieran intercambiar información de manera rápida, pues impresiones sobre datos, sobre experimentos, y bueno, pues es del año 1981, o sea, fue definido por primera vez en un Request for Comments en el RFC 788 de Jonathan Postel, y es del año 1981, o sea, es de los primeritos protocolos de aplicación que aparecen en Internet. Claro, lo seguimos utilizando todavía hoy en día. En nuestras comunicaciones, ¿verdad? Sí. Juan Carlos, has dicho el SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, como protocolo, digamos, donde se fundamenta este servicio. ¿Pero por qué simple? Bueno, pues en realidad, inicialmente era para enviar correos simples, correos de texto. Y no solamente de texto, sino solamente con los caracteres anglosajones de ASCII, es decir, desde la A a la Z, mayúscula, minúscula, signos de puntuación y los dígitos numéricos. No permitía acentos ni ningún otro carácter regional, ¿vale? Entonces, por supuesto, no se podían enviar adjuntos, tampoco. No se podía enviar una imagen, no se podía enviar un archivo con los resultados de un experimento. Era solamente un protocolo para el intercambio de mensajes simples de correo, como si fuese una carta, el equivalente a una carta. Luego ya se han ido extendiendo, añadiéndole más funcionalidades, y ahora ya podemos enviar cualquier tipo de información por correo electrónico, pero inicialmente era, pues eso, correos simples. Ese casi texto plano, ¿verdad?, que vemos en algunas aplicaciones, algunos sistemas, era, digamos, ese mecanismo, simplemente una notificación. Texto plano y en caracteres anglosajones. Anglosajones, exacto. O sea, nada de ñes ni acentos, como decías. Claro, tú decías que fue uno de los mecanismos que animó a impulsar el mundo de Internet de esta manera, que nace por esa necesidad científica o de comunicación entre pues diferentes instituciones, ¿no? A un nivel muy privado, eso luego pues también se puso al servicio del usuario convencional, de más organizaciones, se pasó también al mundo profesional, corrígeme, ¿no? Partiendo de un mundo académico o casi militar, vamos a decir a veces, con este tipo de tecnologías. Pero claro, necesitamos un dominio para que eso funcione. Es decir, con una @localhost o yo me monto una máquina, un servidor, me estoy imaginando una habitación de la época, ¿yo puedo mandar eso? En realidad, SMTP, que es de lo que vamos a hablar hoy, no es el único sistema de correo que ha existido. Teníamos otros sistemas de correo, por ejemplo el UCP, el Unix to Unix Copy, y alguno más, y existían pasarelas para comunicar esos distintos mundos de protocolos de correos, pero finalmente el que ganó pues era el que estaba asociado a TCP/IP, que es SMTP, ¿vale? Entonces,
En el RFC se definen cómo son las direcciones, porque cuando enviamos un correo electrónico, igual que cuando enviamos una carta, tenemos que especificar tanto el destinatario como el remitente. Por tanto, necesitamos alguna manera de nombrar a los usuarios dentro de ese mundo de Internet, de ese sexto continente que tú dices. ¿Cómo? Bueno, pues el RFC lo que dice es que una dirección de correo electrónico, el identificador del usuario, tiene dos partes. Y esas dos, una parte local y una parte de dominio, es decir, remota. Y ambas partes están separadas por un carácter especial, que es el carácter arroba, tan conocido, que cuando lo leemos como at cobra todo el sentido, porque es la parte que va antes del arroba es la parte local, el dominio local, y la parte que va después es el dominio remoto. Entonces decimos fulanito at y en, y a continuación la parte remota, que es dónde está situado ese fulanito, ese usuario. Hablas de ese at, ese símbolo, ¿verdad? Ese carácter especial at en inglés y arroba en español, que bueno, a veces también se suele usar de una manera un poco coloquial entre amigos cuando queremos en la misma frase decir bienvenido y bienvenida, que choca un poco, ¿no? Pero bueno, también se usa, por eso digo, de una manera un poco más informal. Pero permíteme también preguntarte, Juan Carlos, cuando nos enfrentamos como usuarios a la configuración de un correo electrónico, ese cliente, que ahora hablaremos también un poco de él, de mensajería de correo electrónico, vemos que nos pide pues puertos, protocolos, nos pregunta si SMTP, no sabemos si eso es para enviar, para recibir, luego el POP3, el IMAP, y nos hacemos un poco, digamos, ese pequeño lío a la hora de decir, oye, pero ¿dónde está mi correo? Si yo pongo un adjunto, imagínate, pues algo confidencial, eso se queda en los servidores, eso yo lo puedo tener aquí, esa información está encriptada. Háblanos un poquito de esto, por favor. Todo el sistema de correo, la verdad es que es un poco complejo porque necesitamos muchos elementos. Lo primero que necesitamos es un servidor de correo, un servidor SMTP. ¿Vale? Y eso, un servidor que está ejecutando un demonio SMTP, es lo que llamamos estafeta de correo. Entonces, esa es la máquina encargada de recibir los correos desde cualquier parte del mundo que van dirigidos a el dominio que ella tiene asignado. ¿De acuerdo? En realidad, cualquier máquina Unix le podemos configurar ese demonio y puede recibir correo desde cualquier lugar del mundo para cualquier usuario local. Que no se asuste la gente, aquí demonio también, ¿no? Vamos a decirlo, es un término que quiere decir más que un demonio con esa concepción, un señor con cuernos y con ese tridente. No, es un proceso que se está ejecutando continuamente en segundo plano, como a la espera de que algo suceda. Sí, es referencia al diablillo de Maxwell. Se supone, hay muchas teorías sobre el origen de la palabra demonio, pero a mí la que más me gusta es esa que viene, por eso, es alguien que está ahí mirando continuamente que algo suceda para hacer algo. Entonces es el demonio de Maxwell que estaba con una trampilla dejando pasar partículas rápidas hacia un sentido y las lentas hacia otro, y así conseguía una diferencia de temperatura en contra del segundo principio de la termodinámica. Bueno, eso es otra historia. Pero como decíamos, cualquier máquina que está ejecutando ese proceso, ese SMTP, puede recibir correo, ¿vale? que va destinado a su dominio. Pero luego el usuario, o sea, esos elementos son los fundamentales dentro del mundo del correo electrónico, los servidores. Pero el usuario tiene, por una parte, que enviar correo y, por otra parte, tiene que recibirlo. Entonces, ¿cómo se envía? Pues se envía con un cliente de correo, que es simplemente una aplicación que le permite editar ese texto y añadir algún adjunto haciendo uso de las extensiones multimedia. Y después, cuando el usuario decide enviar ese correo, entonces ese cliente se conecta o bien con el servidor final o bien con un servidor intermedio, que es lo más habitual hoy en día, con un servidor intermedio donde le entrega ese correo para que ya sea ese servidor intermedio el que se encargue de hacerlo llegar hasta el destino final. En esas transferencias se utiliza ese protocolo SMTP, que es un protocolo de texto que está definido con órdenes de ida y de vuelta, donde se define quién es el remitente, quién es el destinatario, cuál es el contenido del
del mensaje, si hay autenticación o no hay autenticación, qué extensiones se están utilizando, cuáles no. Todo eso es un protocolo que, en formato texto que se puede seguir perfectamente, aunque ya últimamente se le han añadido las opciones de cifrado mediante TLS para que no, SSL, para que no sea, no viaje en texto plano como viajaba antes. Y cuando el correo llega a la estafeta final, al sistema final, el cliente tiene que recibir también ese correo. ¿Cómo lo hace? Pues mediante dos protocolos fundamentales que nombrabas, el POP3, el Post Office Protocol versión 3, que utiliza el puerto 110 de TCP, y el protocolo IMAP. La diferencia entre ambos es que con el protocolo POP el correo pasa al cliente, normalmente se borra del servidor, y es el cliente el que tiene la custodia a partir de ese momento de los correos electrónicos, y el protocolo IMAP, en cambio, pues el correo permanece en el servidor, pero mantiene un directorio con esos correos, de manera que es fácil hacer búsquedas. El POP ya está un poco en desuso, porque tiene la dificultad de que cuando accedemos a la cuenta desde distintos ordenadores, desde distintos clientes, pues no vemos los mismos correos. Cuando ya me he descargado los correos en un cliente, no los veo desde otro si me conecto después, porque se han descargado en el anterior. Entonces, y era difícil mantener la coherencia entre los mensajes, la lista de mensajes. Con IMAP, pues eso se soluciona porque veo siempre los mismos correos, los correos están en el servidor. El peligro es que IMAP puedo caer en la tentación, si soy un poco desorganizado, de no borrar nunca correos y al final saturar al servidor, saturar la cuota que me hayan dado. Pero bueno, ese peligro lo tenemos siempre. Los que somos un poco desorganizados siempre estamos almacenando cosas que no debemos. Ese síndrome de Diógenes electrónico, ¿no? Estás escuchando La Cripta Tecnológica con Juan Carlos Favero y Xadi Vargas. Juan Carlos, a ver, permíteme también, pues, alguna manera, ¿no?, de ver esa traza, ¿no?, de cómo a la hora de yo sentarme enfrente de mi pantalla, o si es desde un dispositivo móvil que quiero mandar un correíto, eso cómo se hace, los procesos involucrados en este sistema. Pues mira, el proceso completo sería, así a grandes rasgos, tú escribes tu correo en tu cliente, porque al fin y al cabo lo que tienes en tu móvil es una aplicación cliente, y le das a la tecla de enviar. Entonces, normalmente lo que tienes en el cliente es configurado un servidor de correo saliente, eso que aparece en las configuraciones estas tan oscuras, que son servidor de correo saliente. ¿Qué es eso? Bueno, pues es simplemente el correo de nuestro proveedor de servicios al que nosotros le tenemos que entregar ese correo para que ya se encargue de enviarlo. O sea, es como depositarlo en el buzón de correos, por entendernos. Nuestro cliente le entrega ese correo a nuestro servidor de correo saliente, se lo entrega mediante el protocolo SMTP, que decíamos antes. O sea, SMTP es para la transferencia de ese correo. Cuando ese servidor primario, intermediario, vamos a llamar, intermedio, recibe nuestro correo, divide la parte, o sea, se fija en el destinatario y divide la parte local de la parte remota. Por ejemplo, fulanito@ejemplo.com. Tiene que saber dónde tiene que entregar ese correo. Entonces recurre a nuestro amigo DNS, que ya hablamos de él en otro episodio anterior. Es verdad. Y pregunta por un registro en particular, que es el registro MX, Mail Exchanger. O sea, ¿cuál es la estafeta de correos de ejemplo.com? O sea, se fija en la parte remota, lo que está detrás del arroba, y hace una pregunta al sistema DNS por el Mail Exchanger de ese dominio. Y el sistema DNS le devolverá una dirección, las que haya configurado el administrador de ese dominio como estafetas de correo. Entonces, nuestro servidor intermedio le entrega, mediante otra vez el protocolo SMTP, nuestro correo a ese servidor final, que ya es el que va a gestionar el correo directamente para el destinatario.
le transfiere el correo mediante SMTP y ese correo va a quedar en el servidor final a la espera de que el cliente, el destinatario, que actúa también como cliente, lo reciba, o sea, lo lea. Y para leerlo tendrá que hacer uso de los dos protocolos que decíamos antes, o bien POP3 para descargarlo y leerlo en su máquina, o bien IMAP para leerlo, pero dejarlo en el servidor y poderlo leer desde otras máquinas. Entonces, el proceso completo es eso, o sea, que está también involucrado y es muy importante el papel que juega DNS y los registros MX en la entrega del correo electrónico. Oye, esto es maravilloso, ¿verdad? Como para el usuario final, como decimos nosotros, el mecanismo de un chupete, para que sea para él algo sencillo, todos los procesos y todo este mundo que hay detrás de esa pulsación de tecla, tanto para enviar como para recibir el correo, esa correspondencia digital, y tenerlo en nuestros buzones, en los dispositivos. Pero claro, déjame también, me gustaría, ya lo dejaremos para más adelante, pero profundizar un poco en estos temas o en estos registros que dejamos por ahí en otros episodios, como el SPF, el de Kim, ¿no? El de Mark, el MX, que ya lo hemos hablado, el TXT y el PTR, tan importante el PTR para el tema del spam y comprobar efectivamente que es bidireccional esa autenticación de remitente y destinatario, vamos a decir. Háblanos un poco de esto. Pues como dices, es un tema muy importante porque cada vez el spam tiene más repercusión en el uso de los recursos de Internet. Recibimos cientos y cientos de correos no deseados. Algunos son puramente publicidad, sin más, pero otros son realmente dañinos porque pueden incluir engaños, estafas, nos pueden instar a conectarnos a una determinada página para meter los datos de nuestro banco porque se hacen pasar por nuestro banco diciendo que hay un problema, no sé qué. Entonces, es muy importante que el sistema de correo electrónico pueda, de alguna manera, minimizar los efectos de todas esas técnicas maliciosas. ¿Cómo? Pues es muy complicado. Pero una de las primeras técnicas, la más fundamental, es que ese servidor SMTP intermedio, o sea, donde nosotros le entregamos por primera vez el correo electrónico y ya dejamos que sea él el que se encargue de la gestión posterior, pues ese servidor de correo tiene que estar protegido mediante usuario y contraseña. Es decir, tiene que permitir solamente la conexión de usuarios autenticados. Todavía existen miles de servidores SMTP abiertos en Internet que se utilizan precisamente para enviar correos de manera anónima. Cuando yo era pequeño, hace 30 años, pues todos los servidores de correo estaban abiertos. Como decía antes, el SMTP es un protocolo sencillo, es un protocolo de texto. Entonces yo jugaba, y esto que queda aquí entre nosotros, que nadie nos oiga. Esto nadie lo oye. Yo jugaba a conectarme a algún servidor de correo abierto, cualquiera estaba abierto, ya digo, mediante Telnet, y entonces pues darle órdenes. Pues primero le daba la orden hello, pero es un protocolo muy, muy educado. Entonces, lo primero que haces es conectarte al servidor y saludarle y dices hello. Y le das tu nombre de dominio y entonces él te contestaba, hola, fulanito, no sé qué. Y luego simplemente era mail from y le decías tu dirección de remitente, recipient to y el destinatario, data y el texto, en texto plano. Entonces, es así de simple. Pero no había ninguna comprobación cuando yo le decía mail from y le decía mi dirección de correo electrónico como remitente, no había ninguna comprobación de que esa dirección efectivamente fuese la mía. Entonces era muy fácil hacerme pasar por cualquiera, no solamente dentro de mi empresa, sino por cualquier empresa del mundo. O sea, eso era trivial. Entonces, bueno, pues yo gasté alguna broma así entre nosotros. Algún compañero, pues haciéndome pasar por una empresa, le tenía delante, con lo cual le vi la cara cuando recibí el correo. Entonces, para sacarle de dudas. Claro, eso es una puerta abierta al spam, a phishing y a cualquier técnica maliciosa que podamos imaginar. Entonces, eso ya, la mayor parte de los servidores de correo ya están blindados en ese sentido, solamente dejan enviar correo a usuarios que están registrados y son conocidos. Se hace una validación, como que la dirección de correo electrónico del remitente coincide con la del usuario y está autorizado. Pero, en fin, todavía hay servidores abiertos que se utilizan para fines maliciosos. Entonces, el servidor destinatario, ¿cómo puede discriminar entre un correo legítimo y otro que no lo es? Bueno, pues mediante otros registros que también figuran en la base de datos DNS,
que son los registros TXT de texto que permiten almacenar cualquier información de texto. Y una de la información que permiten almacenar es la información SPF. Entonces, cuando definimos el dominio ejemplo.com, por ejemplo, también podemos poner una entrada en esa base de datos diciendo cuáles son los servidores de correo que están autorizados a enviar correo proveniente de ejemplo.com. ¿Vale? Ponemos ahí las direcciones IP, tanto IPv4 como IPv6. Entonces, cualquier servidor de correo SMTP que reciba un correo desde una dirección que aparentemente es fulanito@ejemplo.com puede ver si le viene ese correo desde una dirección IP de las que figuran en esa lista. Una lista blanca. Autorizada. Y entonces, exactamente, es una lista blanca. Bueno, también hay una posibilidad para poner lista negra. O sea, la sintaxis permite las dos cosas. Y entonces, si en ese registro TXT estamos dándole instrucciones para, si viene desde estas direcciones, lo aceptas. Si no viene de estas direcciones, o bien lo rechazas, o bien solamente pones un aviso, pero lo aceptas. Podemos indicarle al servidor SMTP destinatario, pues, qué hacer con ese correo. Es otra de las herramientas que se utilizan actualmente para intentar luchar contra el spam y contra los correos fraudulentos que intentan hacerse o estafar al usuario, básicamente. Fíjate qué importante, ¿verdad? La cantidad de fraude, de ese phishing que hablabas, Juan Carlos, que pues suplanta identidades de empresas o de otras formas jurídicas para hacer daño. En tu caso, claro, era simplemente pues como una pequeña gamberrada para verle la cara a tu compañero. Venga, vamos a dejarlo ahí. Forma parte también del aprendizaje y esas bromas que nos gastamos, pero por supuesto, bromas aparte, ahora los mecanismos pues han ido mejorando todo este proceso, ¿verdad? Pues para evitar esos engaños digitales. Entiendo yo que también los registros de Kim y de Mark son muy parecidos a esto que mencionas, ¿no? Sí, el objetivo al final es dar una lista blanca de cuáles son los servidores de correo saliente, decíamos antes, que están autorizados a enviar mensajes de correo electrónico en nombre de un determinado dominio. Se supone que esos servidores están blindados y solamente permiten enviar correo a los usuarios registrados y autorizados. Entonces podemos confiar, si recibimos un correo desde alguno de esos servidores, podemos confiar en que ese correo es legítimo. Qué maravilla, ¿no, Juan Carlos, el poder compartir este conocimiento, saber, ¿no? Ir un poco a poco adentrándonos en esta aventura de correo electrónico, partiendo de ese protocolo simple de SMTP, esos servidores, ¿no? Claro, el tema muchas veces del mailing, cuando recibimos esos correos, eso por supuesto se delega a veces en proveedores y en empresas, que entiendo yo que también tiene que haber una cierta configuración para que esa delegación luego no se convierta en un spam, para decirle, oye, tú puedes mandar esto en el nombre de mi compañía o de mi persona o lo que sea, a otros destinatarios y que no digan, oye, esto porque viene de alguien que no es, que no es directamente, ¿no? el emisor. Sí, y en eso la ley de protección de datos es muy clara. O sea, no se pueden enviar correos electrónicos comerciales si no han sido autorizados previamente por el destinatario. Entonces, cualquier envío de publicidad indiscriminada, en principio, es ilegal. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que utilizar las listas de distribución donde el usuario se registra para recibir esa información y tiene que haber una autorización previa. O sea, una empresa, pues normalmente cuando compramos un producto siempre hay una casilla que dice autorizado a enviarle oferta de productos de no sé qué, no sé cuántos. Pues ahí estamos dando nuestro consentimiento para recibir información comercial desde esa empresa. Si no, es considerado spam y bueno, pues los proveedores muchos ya aplican filtros directamente para intentar detectar esos correos. Pero claro, esos filtros tienen que ir aprendiendo y algunos se cuelan. Claro. Algún correo se cuela, entonces...
Eh, a colación de esto que comentas, a veces volviendo al tema tan importante, ¿no? El tema de la ciberseguridad, que seguramente le dediquemos algún que otro episodio más adelante, pero claro, a veces uno se pregunta y dice, oye, me está llegando este tipo de mail, ya sea pues haciéndose pasar por otro, ya sea pues para pedirme algo o directamente para ofrecerme algo. Ya no hablo solamente de carácter comercial, ¿no? Ni muchísimo menos, sino ya un poquito entrando en el mundo de la ciberdelincuencia. ¿Eso hay manera de rastrearlo o ya llega un momento que es imposible rastrear? Si examinamos las cabeceras del correo, o sea, no nos fijamos solamente en lo que nos muestra el cliente, que es el texto bonito y tal, sino que nos fijamos en todas las cabeceras que aparecen dentro del correo electrónico. Ahí nos va a decir por dónde ha pasado, por qué servidores ha pasado y cuál es el cliente que envió ese correo. Pero claro, si el remitente ha sido suficientemente hábil y ha utilizado proxies intermedios, proxy siempre es intermedio, si ha utilizado máquinas intermediarias, ha utilizado el lector o cualquier cosa así, pues es posible que no le podamos rastrear hasta el origen completo, ¿no? Pero ahí, bueno, pues la policía tiene su unidad de delitos informáticos que se dedica a intentar rastrear esas estafas, que no es mera publicidad, sino que ya son auténticas estafas, con mayor o menor éxito. Claro, te digo que no siempre es posible rastrear el mensaje hasta el final. Sí es bueno que cuando detectamos un mensaje fraudulento, lo marquemos como spam para que así esos filtros que tienen los servidores puedan ir aprendiendo, ¿vale? Y puedan aprender a detectar ese tipo de mensajes como spam. Y si ya llega a mayores, vemos que es una estafa, entonces no está de más denunciarlo directamente y reenviarlo a la unidad de delitos informáticos. La verdad que es todo un mundo. También es un campo apasionante para investigar, para aquellos oyentes que nos están escuchando y también pues quieran investigar. Ahí tenemos el INCIBE aquí en España, tenemos otras instituciones, otros organismos también que se dedican a ello, unidades especiales en la Guardia Civil y seguramente por todo el mundo pues habrá gente que también esté trabajando en pos de garantizar una seguridad para nuestra información y nuestra vida digital, ¿no? Juan Carlos, me gustaría preguntarte el tema de, por ejemplo, en tránsito. Yo mando un correo y yo quiero estar seguro, por ejemplo, de que ese correo nadie lo puede interceptar, nadie lo va a leer salvo el destinatario y además que el destinatario, aunque me conozca y yo le pueda llamar o yo le esté viendo cara a cara, sepa que es auténtico mío, es decir, firmado de alguna manera digitalmente. Eso, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Escuchar el podcast correspondiente donde hablábamos de la firma digital. Ahí queda eso, ahí queda eso. Sí, claro. O sea, a ver, aparte de que, o sea, como decía antes, la transmisión de SMTP, al ser un protocolo de texto plano, pues claro, era muy vulnerable a que cualquiera haciendo un telnet a la máquina al puerto 25, que es el puerto de SMTP, pues pudiera introducir a mano los comandos y enviar un correo así directamente. Ahora ya esas comunicaciones de SMTP ya van cifradas con SSL, de manera que las comunicaciones entre servidores y entre el cliente y el servidor ya van cifradas, pero lo que dices va más allá. O sea, y ahí entramos en el tema de la firma electrónica, de lo que ya hemos hablado en otro episodio, y el cifrado. Entonces, si yo lo único que quiero es que el destinatario esté seguro de que ese correo lo he enviado yo, pues entonces aplicaré una firma electrónica. O sea, haré un hash, un resumen del correo, del mensaje completo, y ese resumen lo firmaré, lo encriptaré con mi clave secreta. El destinatario podrá leer el correo, calculará también ese mismo resumen y descifrará con mi clave pública el resumen que yo le he enviado cifrado. Compara los dos resúmenes, el que él ha obtenido directamente desde el mensaje y el que yo le he enviado cifrado, y si son iguales, pues entonces puede estar seguro, razonablemente, de que he sido yo quien ha enviado ese correo, porque solo yo tengo mi clave secreta y por tanto puedo haber generado ese cifrado de ese resumen, y además nadie lo ha modificado por el camino. Si alguien hubiese interceptado ese correo y lo hubiese modificado el mínimo bit, ya el resumen que no tendría sería incorrecto. ¿Vale? Qué bueno. Podría detectar una discrepancia y así se garantiza la autenticación y la integridad al mismo tiempo. Y el cifrado, pues ya sabemos.
Y para la gente que quiera, nuestros oyentes que quieran saber qué episodio es ese, se titula, eso lo pueden buscar en internet, se titula La ciencia de la encriptación, donde decimos mencionamos también estos mecanismos y cómo proteger esa información. Juan Carlos, antes de terminar, ¿hacia dónde va esta filosofía del correo electrónico? Hay sistemas de mensajería que están apareciendo, pisando fuerte. ¿Hacia dónde va esto? El correo electrónico yo creo que no va a desaparecer, espero. Es uno de mis protocolos favoritos. Y, hombre, sigue teniendo su utilidad. O sea, es verdad que tenemos mensajería instantánea que se caracteriza por ser instantánea, justamente, pero que no deja de ser algo para mensajes cortos, tipo SMS, cosas así, ¿no? Es muy instantáneo, pero enviar un PDF, un documento de texto que tenemos que examinar o un ejecutable o cualquier cosa así por los datos de un experimento, pues eso, el correo electrónico va a seguir siendo durante muchos años, yo creo, el protocolo favorito. Pues ahí queda eso. Sabemos que aparecen nuevos sistemas donde, digamos, llevan más allá esa filosofía de correo electrónico, como por ejemplo una especie de inteligencia que permite que en nuestros buzones organicemos los adjuntos con algún etiquetado, que ya eso lo hablaremos en otro episodio, además del texto, porque muchas veces uno usa el correo electrónico casi para todo, para recibir facturas, para poner proyectos, y uno dice, oye, ¿dónde tenía esto? Y luego esos hilos, ¿no? Oye, es que me ha contestado alguien, no al correo donde yo decía el tema que teníamos que tratar, sino de repente empieza uno nuevo y con nuevos destinatarios. Y es todo un mundo que ya hablaremos más adelante también de todo esto en otros episodios. Juan Carlos, si me permites para sintetizar, es increíble, ¿verdad? Este estirón que ha pegado, por decirlo de alguna manera, la tecnología de la información en tan poco tiempo. El correo electrónico ha pasado a formar parte de nuestra identidad digital, ¿no? Ese código postal de nuestro domicilio virtual que usamos prácticamente para todo. Haces una compra, te registras, te piden el correo electrónico, ya no entrar en otros temas donde ya es imprescindible y es un requisito tener correo electrónico, si no, no te dan de alta en ese servicio. También la aparición de mecanismos más ágiles de comunicación, pues estos mensajes, ¿no? Estos sistemas de mensajería instantánea, perdón, que decíamos, pues están formando pues otro paradigma, están transformando también esos métodos tradicionales de intercambio de mensajes, incluso para el mundo profesional. Ya vemos muchas empresas, nosotros aquí tenemos un canal, vamos a mencionarlo, ¿no? La cripta tecnológica en Telegram, que se usa precisamente pues para esa comunicación, para que la gente esté también al tanto de esas nuevas cosas que van saliendo. Juan Carlos, entonces yo creo que ya hoy podemos ir reservando una terracita para tomar algo, ¿no? Pues yo creo que sí, que ya que hemos hablado de un protocolo que tiene 40 años y que se sigue utilizando y está tan vivo como más vivo que nunca, sí, pues yo creo que esto hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Gracias por guiarnos una vez más en esta incursión tecnológica, Juan Carlos. Nos vemos prontito. Gracias a ti, como siempre, un placer estar aquí compartiendo contigo y con nuestros oyentes. A ti siempre, Juan Carlos. Y queridos amigos de la cripta tecnológica, gracias por elegirnos y hasta el próximo episodio. Eso sí, ir por la sombra, cuidaros. Chao, chao.